Tinelli para poder, bueno, tener un panorama de la situación que está atravesando la provincia y también tener su opinión en cuanto a estas cosas que estábamos comentando antes, la posibilidad de un nuevo cambio en el modo de testear o de considerar positivos a aquellas personas que son contacto estrecho de algún positivo sin necesidad del testeo. Una de las preguntas que teníamos es si acá en Corrientes ya se puede detectar la variante Omicron, es decir, si está adaptado el equipo, el sistema del laboratorio para poder saber si, sobre todo algunas de estas personas que vinieron de Córdoba, tienen esa variante. Doctora Chinelli, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, recién Gustavo estaba contando que se detectó de un contingente que viajó a Córdoba desde San Luis del Palmar al ingreso a la provincia de nuevo, 18 personas de 30 con COVID y un grupo también del Colegio San José que viajó a Carlos Paz, también varios vinieron con COVID. Uno sospecha, ¿no será que tienen la variante Omicron? ¿Esto se puede ya detectar en la provincia? Con respecto a genotipificación para variante Omicron, todavía todos los envíos se realizan al Instituto Malbrán, ¿no? Es probable que la semana que viene ya se tenga alguna novedad con respecto a poder hacerlo aquí en Corrientes, ¿no? Y de esta manera tener diagnóstico precoz de la variante Omicron en Corrientes. Aún a la fecha no. Ahora no. ¿Y hay algunas muestras que fueron mandadas para determinar, no sé si sigue siendo el Instituto Malbrán en donde se hace esa determinación? Sí, sí, todas las muestras que sospechamos se envían al Malbrán para estudiar si son variante Delta o variante Omicron, ¿no? Ujú. Ante el aumento importante de casos que ha habido en la última semana, ¿no? A ver, y si bien todavía no se tiene el dato, que sería el que permitiría evitar cualquier especulación, eh, ¿es alta la posibilidad de que en Corrientes ya este aumento de casos esté dado por el ingreso de esta nueva variante? Miren, el 24 de noviembre fue declarada por la OMS en Sudáfrica y 10 días posteriores los casos inundaban Europa, luego Estados Unidos. Hace 10 días Córdoba, que está inundada de Omicron, entonces uno es de esperar que esta variante ya esté circulando en todo el país, ¿no? Y con tanto movimiento y tanta circulación también en Corrientes, ¿no? Así que debemos estar atentos a los próximos días. El aumento como ha sufrido en Córdoba, ¿no? El aumento de los casos en cifra considerable. El doctor, buenos días, Gustavo Gamón, en este caso. El doctor Cámara, correntino también él, el infectólogo que trabaja muy en contacto directo con el presidente de la Nación, había dicho que hay que interpretarlo a la Omicron como una nueva pandemia. ¿Coincide con esta apreciación? Y después la otra, por lo que podemos ver, observar de las características de esta variante, cómo impacta en el ser humano, ¿es preferible la Omicron a la Delta? Yo creo que estamos podemos decir, en otra batalla de esta pandemia, en donde podemos decir que el del lado de los humanos, ¿no? Tenemos los instrumentos que son las vacunas, los tratamientos y toda la conducta social que hemos ido adquiriendo en estos 2 años de pandemia, de cómo cuidarnos, de qué cosas no debemos hacer. Y por supuesto el virus ha puesto todo en juego, la variante Omicron, ¿no? Para seguir subsistiendo en el mundo, seguir circulando, y por eso las importantes mutaciones que tiene en su espiga, ¿no? La espiga es la proteína que se pega a nuestro epitelio respiratorio, ¿no? Entonces podemos decir, en otra batalla en donde esta variante pareciera ser menos letal, pero sí muy contagiosa, ¿no? Y eso es, diríamos, debemos ser cautos los próximos días, las próximas semanas, porque no es lo mismo una variante que no sea letal, pero sí que contagia a todo el mundo, y esto sí podría aumentar considerablemente la internación en todo el sistema de salud en la Argentina, y eso, por supuesto, ser un problema. Em, ¿Por qué se adelantó el refuerzo a los 4 meses? Acá por ahí decían si tiene que ver con que las vacunas van a vencer, entonces es importante que en vez que se pierdan, que estén en las personas, o porque la inmunidad dura muy poco de las vacunas. La realidad es que los estudios que cada vez son más certeros con respecto a los anticuerpos neutralizantes, sabemos que con Pfizer y Moderna, y uno puede homologar a otras vacunas, después de los 3 meses de haber recibido la dosis de vacuna, los títulos empiezan a bajar, sobre todo en los mayores de 60 años por el fenómeno que conocemos de inmunosenectud. El sistema inmune se va deteriorando con los años y eso lo hace muy propenso a ser el blanco fácil para COVID-19. ¿Tres Es por meses? ello que después de los 3 meses, ¿no?
Se decía Esto 6, obviamente, ¿no? Primero. sí, pero cada vez los estudios van arrojando más datos y sabemos que a partir de los 3 meses empieza a declinar, ¿no? No en todas las personas, pero por supuesto en el inmunocomprometido y en el mayor de 60 años. Y a ver, con estos estudios son cada vez más certeros. ¿Cuál es el futuro, no, en materia? Porque decíamos, el calendario de vacunación, al menos el que está vigente en el país, tiene vacunas incluso que con una dosis y un refuerzo uno ya tiene inmunidad para toda la vida. La que con más frecuencia se da es la antigripal, que se da una vez por año, pero una vacuna que se tenga que dar cada 3 meses, no sé si hay alguna otra enfermedad que necesite ese tipo de inmunización. O esto se va a ir puliendo con el tiempo y se va a lograr una inmunidad mayor, que dure Eh, más. lo, sí, el tema es la aparición de estas variantes, ¿no? Con este virus, que la verdad que nos está dando mucha pelea y tiene que ver con esto, con la posibilidad de Omicron de contagiar a personas que ya tuvieron COVID, o sea, evadir a la inmunidad natural de los anticuerpos de las personas que ya tuvieron la enfermedad y la posibilidad de evadir algunas vacunas, ¿no? Y eso la hace, diríamos, un enemigo terrible, por lo cual debemos adelantar los esquemas de vacunación. Es Ajá. probable que con este tercer refuerzo adquiramos una inmunidad un poco más duradera hasta ver cuál es el horizonte, diríamos, con las vacunas y COVID-19. Doctor, habló de la Pfizer y habló de la Moderna, pero la mayor cantidad de personas vacunadas en Argentina fueron con la Sputnik y con la AstraZeneca. ¿Cuál es, digamos, el periodo con esta vacuna de inmunidad? Sí, me olvidé agregar a AstraZeneca, ¿no? AstraZeneca también está estudiada en el mundo y sucede lo mismo con las vacunas vectoriales. Aquí en Argentina, los estudios que se hicieron en el CONICET revelan datos de que después de los 6 meses los títulos de anticuerpos se elevan, pero obviamente con las variantes previas, ¿no? La variante original o la variante de Manaus, ¿no? Con esta variante Omicron es probable que haya escape inmunológico. Y lo mismo sucede con AstraZeneca. Estudios en Inglaterra, estudios en Sudáfrica han visto cómo Omicron evade a AstraZeneca. ¿Y con la Sputnik? Con Sputnik no tenemos datos con respecto a Omicron. ¿Por qué pega tanto la AstraZeneca? Con Sí, respecto pero a... te hace re te voltea. O sea, toda la gente que tiene AstraZeneca termina mal un par de días, uno como mínimo, pero es de las que, incluso hasta con refuerzo, la gente que se vacunó con otro y después tiene el refuerzo de AstraZeneca, es la que te da febrícula, fiebre, te duele todo. Y con las otras no. Sí, en realidad con Sputnik también puede ocurrir lo mismo porque es el mismo vector, es un adenovirus. En el caso de AstraZeneca es adenovirus de chimpancé y lo que hace el sistema inmune es reconocerlo como un agente gripal y semeja el cuadro de gripe, ¿no? Entonces tenemos fiebre, dolores articulares, podemos tener congestión nasal, síntomas de resfrío o de gripe. Es por el vector, ¿no? El transporte de la proteína de la espiga, que es un adenovirus de chimpancé. Claro, pero habrá escuchado que todos los que o sea, todo lo que se vacunan con AstraZeneca la pasaron, en general, bastante más mal que los otros. También conozco personas que no han tenido ningún síntoma. ¿Ah, sí? La verdad que tiene que ver con la susceptibilidad de cada individuo y su sistema inmune, ¿no? Cómo responde o cómo reconoce a ese adenovirus. A mamá le pusieron, tiene 82 años, le pusieron la Sputnik y nada. Y a mí me pusieron y estuve tirado, no me podía levantar 48 horas. Y es como Tiene que ver con las características individuales de cada sistema inmune, ¿no? Y es como un antecedente, si uno la vacuna le hizo mal, quiere decir que si se enferma con la enfermedad también le puede hacer mal. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ajá. No. ¿Qué opina de esto que se puede plantear como un cambio de paradigma a la hora de hacer testeos, de ya no, o sea, de ya considerar un caso positivo a aquella persona que tenga contacto estrecho, que haya tenido contacto estrecho con un positivo y tenga un síntoma además, y que no se testee tanto? No, la realidad es que estas medidas se toman porque... Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor, lo escuchamos. Sí, no, la realidad es que estas medidas se toman porque sabemos que, y es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ustedes habrán visto las cifras de ayer, 189.000 casos en un solo día. Esto habla de un tsunami de infecciones, quiere decir que no hay sistema de salud que alcance el testeo para poder testear a la población diariamente, ¿no? Entonces son medidas epidemiológicas que buscan testear a los casos sintomáticos y a los casos más importantes, ¿no? A los ancianos, a los mayores de 60 años, a los inmunocomprometidos. En realidad es una contingencia en el medio de esto que se ve venir, esta ola importante de casos
y que va a ser imposible testearlos. ¿Pero es peor a las que ya tuvimos? No, el tema con Omicron es la cantidad, ¿no? Recuerdan que en la primera y segunda ola tuvimos picos en Argentina entre 18.000 a 24.000 y los epidemiólogos actualmente hablan de cifras de entre 40.000 a 50.000 en la próxima semana, ¿no? Entonces, esto prevé, diríamos, que no hay testeo suficiente para poder testear a toda la población. 40.000 o 50.000 es una proyección realista de lo que puede pasar en Argentina. En Argentina. Y es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? ¿Y esa proyección trasladada a la provincia? Claro, en relación a Corrientes, que siempre ha tenido en realidad un criterio de testeo masivo, más allá de la posición que en algún momento ya ha tenido el Estado Nacional. No, por supuesto. La actividad del testeo es fundamental y estas medidas se tomarán de acuerdo, ¿no?, a la disponibilidad que haya de test. Todo el mundo está requiriendo estos test, tanto los test antigénicos como los test de PCR, y por supuesto, estas son medidas que se tomarán si el sistema de salud no puede garantizar la cantidad de testeos de acuerdo a la cantidad de casos que vayan apareciendo, ¿no? Y si para la Argentina se esperan 40.000 o 50.000 casos por día como un escenario realista, ¿Corrientes está registrando cuántos por día? Ahora 200 y pico 200. estamos, pero llegamos a registrar 998, 2 días fueron 998 como récord. Eso fue lo máximo. Lo ¿Se puede máximo. superar eso? Podemos esperarlo, sí, totalmente. Omicron es muy contagiosa. Muchos hablan de que Omicron va a contagiar a toda la población, ¿no? Independientemente de que tenga o no síntomas, va a circular con mucha fuerza y eso es lo que preocupante, ¿no? Uno debe ser cauto con respecto a el hospital actualmente de campaña. Tiene su número de internación estable, no ha variado en los últimos días, tanto en la ocupación de terapia intensiva como en la internación en clínica, así que esto se va a ir monitoreando día a día con respecto al impacto que tiene el aumento de los casos y si eso se traslada o no al hospital. Doctor, yo sé que usted no tiene la bola de cristal, ni es futurólogo, pero es el experto con quien consultamos. ¿Qué viene después de esto? Bueno, creo que uno podría plantearse en el horizonte que esta variante Omicron, al contagiar a gran parte de la población, vamos a generar esa inmunidad natural más la inmunidad de vacunas, que es lo que se denomina inmunidad híbrida, y es probable que estemos ya a un paso de resolver esta pandemia, ¿no? Creo que uno tiene esa expectativa, ¿no? Es lo que está ocurriendo ahora en Sudáfrica, que empezaron a bajar los casos, han tomado medidas importantes y bueno, en el horizonte uno podría ver que esto empieza a ver el principio del fin. Usted sabe que el Banco Mundial también tiene expertos entre sus filas y había sacado un comunicado en que decía que para ellos la Omicron era la última variante. Después de esto se acababa la pandemia. ¿Coincidiría entonces usted con esa apreciación? Sería cauto porque ya hemos visto con Delta, luego con Omicron y la posibilidad de que aparezca o no una nueva variante es muy probable. Pero bueno, estamos dando batalla, creo que estamos en otra batalla de esta pandemia. ¿Los síntomas de esta nueva variante difieren mucho a los que uno conoce? En general son síntomas más de vía aérea superiores. A esto me refiero, más congestión nasal, más goteo nasal, más rinitis y no tanta afectación en el pulmón en general en una persona sana, ¿no? En un mayor de 60 años o en una persona con muchas comorbilidades, esto por supuesto va a afectar el pulmón, ¿no? Pero en general en una persona sana sin comorbilidades va a ser mucha congestión nasal. Doctora Chinelli, muchísimas gracias, muy amable. Muy buenos días. Bueno, es infectólogo, siempre lo consultamos me quedé con el número que se puede esperar en Argentina entre 40.000 y 50.000 casos diarios en las próximas semanas. Con eso se infectaría toda la población directamente, Sí, dijo, ¿no? Y con lo cual se crearía una especie de inmunidad completa.